Gracias, presidente. Para saludar primero al señor ministro de Agricultura y a los funcionarios que le acompañan. Presidente, yo estuve ayer en un encuentro que tuvo el presidente Ollanta con la presidenta de Brasil. Y uno de los comentarios que hizo con motivo de celebrarse el 10º aniversario de la alianza estratégica entre Perú y Brasil era esa importancia y finalmente como ese conflicto que existe entre la agricultura con la minería. La minería que recibe grandes inversiones, la minería que recibe tecnología, la minería que recibe grandes capitales versus la agricultura, que es una agricultura que está prácticamente abandonada, una pequeña agricultura que sirve solo para la sobrevivencia de más de 9 millones de habitantes, y ahí es donde el presidente se preocupa cómo salir de ese gran conflicto entre la agricultura y la minería que se da en la altura y que finalmente termina generando los conflictos sociales y estos conflictos sociales que terminan paralizando la economía del país. Por supuesto que yo comparto con esa preocupación, comparto con ese interés que tiene el presidente de generar esa inclusión que tanto se necesita, y por eso que el Congreso aprobó este presupuesto de 1.000 millones de soles para el proyecto Mi Riego. Como usted sabe, ministro, yo he estado constantemente criticando este proyecto y lo he hecho directa y abiertamente con números y con cuadros, porque en el tema de inversiones, el tema de dinero, en el tema de ejecución presupuestal no hay nada que crear, simplemente los papeles son lo que hablan, es como ese viejo dicho dice hoy, por tus obras te conoceréis. Y ahí, antes de empezar al detalle, ministro, yo quisiera así también directamente decirle a usted, ministro, que cuando empezó esta discusión del proyecto Mi Riego, usted en un momento se ha reunido con su bancada para decir que yo estoy reclamando porque no me han otorgado obras a mis empresas. Y ese tipo de acusaciones no la acepto, ministro. Perdón, estoy en uso de la palabra. Ok, permíteme intervenir. Pero termino de hablar luego. Congresista Virgilio, le ruego que nos centremos en la exposición del ministro. Yo voy a termino con esto, me voy a centrar con los temas. Con todo los respeto, reclamos, no vamos a entrar a un debate de ese nivel, no lo voy a permitir tampoco. Le ruego que se centre y si hay algún reclamo, alguna cuestión personal o algo que le incomode, creo que otro es el nivel o el estamento donde debe reclamar. Le ruego que se centre en el tema. Presidente, yo no voy a permitir tampoco que con calumnias su ministro trate de quedarse en el ministerio. Presidente. Presidente, perdón. La palabra. Permítame, señor Sambude. Le ruego por segunda vez que si existe un tema que escapa a lo que estamos tratando en esta comisión, sea tratado en el nivel que corresponde, no en este momento. Quedamos. Por favor. Quedamos. Entonces, yo tengo las observaciones de 3 puntos de vista, ministro. Primero, que ese proyecto Mi Riego, que lo hemos discutido y ahora quisiera debatir con números y con cantidades para que usted pueda explicar si es que estamos equivocados. El segundo tema es el tema de ejecución presupuestal como ministerio, que es una cosa diferente. Y el tercer tema es el tema de la Junta de Riego, que la Junta de Riego nos hemos reunido con usted varias veces, con diferentes congresistas, y no se ha hecho absolutamente nada. La discusión, ministro y estimado colega, por el tema de Mi Riego empezó cuando en la Comisión de Presupuesto usted nos presenta un cuadro de ejecución presupuestal diciendo que es ejecutado 800 millones de soles. Es el cuadro que usted me ha prestado. Y dice, claro, ejecución de Mi Riego a 2013, 800 millones de soles. Y de esos 800 millones había en trámite o en proceso, en revisión, más de 600 millones de soles. Y yo le he dicho en su momento que yo no puedo aceptar de que se pretenda presentar como una ejecución presupuestal algo que solo está en documentos en revisión, y ese fue el punto de partida, porque, ministro, las cosas se hablan con realidades, las cosas se hablan con números, las cosas se hablan con cosas palpables, sobre todo en el Ejecutivo, no es una cuestión de hacer números. Y ahora, ministro, usted nos ha venido con una serie de cuadros, un ejercicio que se puede hacer mucho más. ¿Cuántos proyectos hay por región? ¿Cuántos proyectos hay por cada gobierno local o provincial? Y una serie de cuadros, pero que no demuestran exactamente cuánto ha ejecutado.
Yo le pido que me diga por escrito, ministro, cuánto ha ejecutado de los 1.000 millones y dónde está ejecutado, qué obra ha ejecutado. Y yo vuelvo ahora a su cuadro, ministro. Esto es lo que nos ha traído hoy día. Colegas, en la página 8 está la ejecución de hoy día. Ejecución, proyectos en ejecución. Son 14 proyectos, monto aprobado 79 millones, ejecución financiera 24 millones. Entonces, yo pregunto al pueblo peruano, no entre nosotros, el pueblo al pueblo. Uno puede, un pueblo, sobre todo campesino, puede seguir aceptando a un ministro que le dan 1.000 millones para hacer esas pequeñas represas, compuertas, sistema de riego, todo lo que el campesino necesita diariamente. Sin embargo, estamos al fin de año y tenemos ejecutado 24 millones. La pregunta es directa. Cuando se da un dinero, se da para ejecutarlo, no se da para hacer un ejercicio de presupuesto, de proyectos. Proyectos en revisión, proyectos en administración, proyectos en trámite, proyectos, un proceso o una lista de procesos. Eso no nos interesa saber. Ministro, de los 30 millones de habitantes, el 40% vive en el campo. Ahí tenemos 12 millones de habitantes. Y de los 12 millones de habitantes, el 60% de campesinos son pobres o extremadamente pobres. Ese 60 millones, ese 60% del 40% significa cerca de 9 millones de habitantes que viven solo con el día a día. Y si el gobierno da dinero para atender a esa población, lo lógico que uno reclame. Y reclamo con mi absoluta convicción de que conozco el campo, con mi absoluta convicción de que he recorrido los caminos, he estado bajo la lluvia, bajo el sol, en los ríos, en las quebradas, con la vaca, con las ovejas, con los caballos, los conozco perfectamente y por eso es que tengo que reclamar por ello que son más de 9 millones de habitantes. Entonces, yo no voy a dejar de reclamar y de hacerle ver con números. Y es más, ministro, me gustaría que usted me desmienta. Esta es la evaluación que he hecho de los proyectos. De estos proyectos que usted no menciona. Le voy a alcanzar, por favor, si usted quiere hacer el seguimiento. Mire, ministro, yo le ruego con absoluto respeto que usted haga la comparación con los cuadros que usted nos ha traído. Esto lo hemos sacado esta mañana del OCE. Proyectos en adjudicado, que son los primeros 11 proyectos, más o menos que son 41 millones, de los cuales su informe dice que se ha ejecutado 25 millones. En el cuadro 2, procesos en licitación el mes de octubre. La mayor parte de esos proyectos están anulados. Y ahí tenemos 16 proyectos que suman 236 millones. Yo estoy convencido, ministro, que usted no ha hecho los cuadros. Y luego, un tercer cuadro, mire cuántas licitaciones anuladas. En el cuadro número 3, 19 licitaciones anuladas. Anuladas 2 o 3 o 4 veces por una incapacidad de los funcionarios que no hacen bien los proyectos. ¿Por qué tienen que anular 19? ¿Sabe cuánto daño se le hace a esos campesinos cuando anulan 19 licitaciones, que significa cerca de 300 millones de soles? Le ruego que revise esto y que compare con los informes que le dan, porque, por último, el próximo informe revise los informes para no tener este tipo de complicaciones. Entonces, ese proyecto Mi Riego, lo hago por escrito, le pido que revise que se pueda comprar la información que tiene con la información que estoy haciendo alcanzar. Ese es el proyecto Mi Riego, que es el que más requiere el Perú, es el que más necesita a los campesinos, es el que con mejor el gobierno puede incluir. No haya mejor manera de una inclusión, de reducir la pobreza extrema, si no son con estos proyectos en la altura. El segundo tema, ministro, con la ejecución presupuestal a nivel de sector. El sector para obras tiene 968 millones. Hay 2 proyectos que son los más importantes. El proyecto PCI, que tiene cerca de 300 millones y que han ejecutado 25%. Y el proyecto agrorural, que tiene 230 millones y han ejecutado 32%. Los otros proyectos son menores, son proyectos que tienen 50 millones, 60. Y fíjese, ministro, los proyectos que están descentralizados,
Esos proyectos tienen mayor avance, tienen el 60 o 70% de avance. Y los proyectos que lo administra el gobierno central, PCI 25% y agrorural 32%. Dígame si no tenemos, yo personalmente tengo derecho a reclamar cuando como ejecución presupuestal, en los proyectos más importantes 25%. Por favor, ministro. Luego, finalmente, ministro, el tema de la Junta de Riego. Nos hemos reunido reiteradamente, porque las juntas de riego, que son más de 170 juntas de riego que administran todo el agua del país, y el agua que es el recurso más escaso, el agua que es el recurso que tanto se pelea en el mundo porque no hay agua, ministro, nosotros no podemos permitir que las juntas de riego administren como si fuera un patrimonio sin ninguna responsabilidad. En mi región hay una comité de junta de riego que durante 14 años han administrado más de 120 millones de soles y que nunca rendió cuenta. Lo hemos hablado con usted, ministro, directamente. Usted nos ha ofrecido evitar la reelección de la Junta de Riego. Lo hemos hablado y le hemos llevado proyecto de ley a su despacho para que pueda evitar la Junta de Riego, pero sin embargo no se ha hecho nada por evitar esa reelección. Hay juntas de riego que tienen reelectos 3 o 4 veces. El agua es de todos los peruanos, el agua no son de los comités ni son de la Junta de Riego. Entonces yo le expreso así mi reclamo total porque cuando uno se compromete con algo tiene que cumplirlo. Y le hemos llevado los proyectos de ley, lo hemos discutido en su oficina, pero sin embargo, ministro, así como fue fácil sacar un decreto supremo para postergar la elección de los comités, que lo hicieron en el mes de febrero, hubiera sido también fácil sacar un proyecto de ley que diga se evita las reelecciones. ¿Por qué no se evitó las reelecciones? ¿Qué explicación nos da para que en toda la Junta de Riego del Perú, en todas las cuencas del Perú, sigan reelectos los administradores y sigan engañando a los agricultores? En Lambayeque hay 30.000 agricultores y esos 30.000 agricultores se sienten frustrados cuando los congresistas no podemos reclamar por el abuso que es en la Junta de Riego. Entonces, ministro, concreto y preciso, ¿qué se puede hacer para que esta Junta de Riego se evite la reelección? ¿Qué se puede hacer para corregir este error? Este error, no sé si es error o es una cosa voluntaria, pero ¿qué tiene que hacer para evitar que estos administradores de Junta de Riego del agua de todo el Perú sigan enquistados, llenos de corrupción y llenos de cosas que no son transparentes? ¿Qué puede hacer, ministro, para que ese avance de la ejecución presupuestal de agrorural y del PCI, que está en el 25%, ¿qué van a terminar? ¿A cuánto llegarán? ¿A 26%? ¿O llegarán a 27%? Pero si la agricultura es lo que más necesita y le dan dinero y solo ejecutan 25%, ministro, ¿qué van a hacer en los mes y medio que falta? Y finalmente, el tema de mi riego, que yo le invoco que revise los cuadros y que reflexione qué es lo que tiene que hacer, porque no está el ministerio para hacer un inventario de proyectos. No, el ministerio no está para hacer un listado de proyectos, cuánto tiene la región A, la B, la C, la D. Para eso no es el ministerio. Para eso el Estado no paga tanto funcionario público. El ministerio está para ejecutar. Y lo que tenemos hasta ahora, como producto de su propio informe, ministro, son 25 millones de los 1.000 millones que le ha asignado. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Ruiz. Para complementar el análisis, ministro, que está haciendo respecto a la Junta de Riego, y tal vez esto sirva como experiencia para tomar una decisión. En mi primera intervención, yo le pedí al ministro que así como en febrero emitiera un decreto supremo para ampliar el plazo de elecciones y con un decreto resolvieron el tema de la ampliación, también yo le he pedido en reiteradas veces por qué no han aclarado el tema de la reelección. El tema de la reelección, que no es solo en la Junta de Riego de Chiclayo, Lambayeque, Huaura o Piura, es en todo el Perú. Hay dirigentes que están 15 o 20 años. Luego no se ha podido evitar eso y ahora han entrado unas nuevas elecciones. Hace 2 semanas han entrado elecciones, específicamente en Lambayeque. El decreto supremo, y ojo, no conozco quién es el jefe de Lana, que me escuche el jefe de Lana. ¿Quién es el jefe de Lana, por favor? Gracias. El decreto supremo 021 dice que para la elección de la Junta de Riego, las comisiones de riego tienen que inscribir su reglamento en registros públicos. Es cierto, las comisiones de riego tienen que inscribir su reglamento. En Lambayeque no han inscrito el reglamento. De 15 comisiones de riego
hay 11 o 12 y el resto no lo ha inscrito. Las juntas están reclamando, porque por supuesto, si no hay inscrito reglamento, esa elección es nula. Hemos hecho acusaciones en la Fiscalía, en el Ministerio, en el ANA. Señor jefe del ANA, hemos hecho acusaciones, también su despacho. Y la pregunta, y quiero que me responda por escrito, si no ha inscrito su reglamento, ¿esa elección es válida o no es válida? No me responda ahora porque debe ser las cosas formales, por escrito. ¿Y qué es lo que pasa? Como dice el señor Ruiz, uno acude a la Junta de Riego y finalmente la Junta de Riego te dice, no señores, esto es privado. Arriba tenemos un señor que en la Junta de Riego hace 15 años, de camisa roja. Le piden un documento y dice, no, yo voy a hablar con el ministro. Al día siguiente, ministro, y no se ría porque al día siguiente que fue la elección, usted lo ha recibido en el ministerio, con el criterio que yo hablo con el ministro. Y de esa manera, al día siguiente dice, no, el ministro nos ha invitado. Y vamos al ministerio, el ministro lo recibe. ¿Por qué voy a recibir a administradores que están inquistados y que nunca rinden cuentas? ¿Por qué voy a recibir administradores que no han cumplido con el reglamento? No han cumplido y están las denuncias. Entonces le ruego al señor del ANA que tome acciones de forma inmediata porque estas elecciones son totalmente ilegales, injustas, mafiosas, corruptas y no se puede seguir permitiendo. Como turista lo tienes arriba y eso no se puede permitir, presidente. Gracias, congresista, gracias, presidente. Gracias.